Bueno, hoy es martes 23 de junio de 2020, esto es Integración Arial, primera parte, y les estoy mostrando el campus, perdón, el campus no, les estoy mostrando el, el- el Classroom. ¿Por qué? Porque quiero incorporar algo que no estamos haciendo, y es el registro de clase, que lo vamos a hacer ahora. El registro de clases es la verdad lo descubrí la semana pasada y la semana anterior. El registro de clases es un documento que yo les voy a compartir el enlace y que va a funcionar de la siguiente manera. Em, voy a hacer uno. ¿Ven? Ya tengo hechos varios registros de clase, pero vamos a hacer uno. Yo pongo registro de clase, perdón, no está escribiendo. Ahí está, registro de clase. Después lo modifico esto y les voy a compartir el enlace. ¿Qué quiere decir esto? Esto es registro de clase, integración. Área, guardar. ¿Qué significa esto? Que cualquiera que tenga este enlace, puede ver lo que yo estoy escribiendo. Como, ahí les copio en el chat. Bueno, este documento que tienen en el chat es el registro de clase de nuestra materia. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente surge algo que les interesa o que nos interesa trabajar, copiamos el enlace acá y en una sola hoja nos quedan los enlaces a las páginas para no andar publicándolo en 25 lados diferentes, con lo cual a mí me preocupaba no tanto la publicación, sino establecer a quién le había publicado y a quién no. Esa discrepancia entre a quién le había dicho quién a qué cosa a quién. Ese galimatías que me asaltó la semana pasada y la anterior, estoy intentando resolverla con el registro de clase. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora. Yo voy a agrandar la letra, nada más que para probar, y si ustedes tienen su propio enlace, deberían registrar inmediatamente, cuando yo haga compartir, listo, deberían compartir el cambio. Es más, como este programa graba automáticamente, cualquier cambio que yo haga acá, ya lo probé con mi computadora, pero es necesario que lo prueben ustedes, graba para todos los documentos. Así que no hace falta que tengas la última versión y pisar una versión sobre otra, sino que basta con que tengas el enlace. Hoy es 23 de junio de 2020 y cuál es el tema de hoy es lo que vamos a escribir. Después les voy a agregar acá una tabla, que yo se las dibujo, pero no la voy a hacer ahora. Les voy a insertar una tabla y en esa tabla les voy a poner los enlaces a las clases grabadas antes. Entonces acá va a ir, por ejemplo, acá va a ir la clase del 22, que sigue entrando gente y me tapa la pantalla, 22 de junio de 2020, y acá va a ir la primera parte, y acá la segunda parte. Y el tema, y el tema. Después lo ordeno mejor. Pero la idea es que ustedes tengan guardado acá un YouTube. Entonces, acá va a haber un http, dos puntos, barra, barra, qué sé yo, etcétera. Que ahora no lo voy a poner, sino que lo estoy dibujando nada más que para que se vea cómo queda. Entonces acá, cuando hagas clic acá, esto va a quedar como hipervínculo, te va a mandar directamente al repositorio de YouTube donde está la clase guardada. Entonces, voy a subir de a poquito todas las clases que tengo, las voy a pasar al YouTube y de acá las voy a pasar acá. Entonces, tenés todo el año metido en una sola hoja. Eso es, por lo menos de clases. Esa sería una parte. Entonces, los temas de hoy son, uno, el uso de Google Docs con enlace para actualizar contenidos. Segundo, está el tema de la evaluación, que es algo que nos están pidiendo desde las autoridades, que discutamos y que convirtamos nuestra clase en un proceso de evaluación, es decir, evaluación formativa, que ese es el nuevo concepto, evaluación formativa. ¿Han hablado algo con sus otros profes de este tema, de la evaluación formativa? Les pregunto a ustedes.
No, profe, no. Bueno, nadie, de ninguno de los profesores les habló de la evaluación formativa. No, no, profe, es usted el primero que lo menciona. Yo soy el primero. Bueno, entonces vamos a anotar acá. Primera mención. No voy a mandar al frente a nadie, pero quiero que quede anotado. Entonces, ¿qué es evaluación? La evaluación tradicional, por ejemplo, ustedes, si ustedes tuvieran que decirme a mí cómo fueron habitualmente evaluados cuando estaban en el secundario o en otros momentos, ¿cómo se evaluaba? ¿Qué era evaluar? ¿Qué era evaluar para ustedes? Lo que nos enseñaron era una prueba. Por eso, y en la prueba, esos son los instrumentos. Son los instrumentos de evaluación. Puede ser la prueba escrita, puede ser la guía de estudios. Hay muchos instrumentos de evaluación, muchos. Pero es un instrumento, justamente un instrumento es como una herramienta, ¿no? Es una pico de olor, un destornillador, un multímetro, bueno, la prueba escrita. Pero se puede evaluar de muchas formas, no solamente con pruebas escritas. Pero además, esos son los instrumentos. Y además, ¿qué hay adentro de esa prueba escrita? Calificar a través de un No, número eso viene qué es lo que después. estamos Eh, aprendiendo y qué no. Eso viene después, eso Y viene al final. Pero en el medio, está muy bien lo que me decís, pero eso va al final. Además, cuidado porque la calificación no es la evaluación, ¿eh? Después vamos a ver eso. Pero ¿qué te preguntan en una prueba? ¿Qué hay en la prueba? Aquí hay una pregunta en el chat que voy a atender a ver qué me dice el chat. Es un método para saber qué tanto conocimiento tenés, dice Carlos. Sí es un método, sí, la evaluación podríamos considerar que es un método. Bueno, toda la educación es un método, por eso nosotros tenemos metodología, porque la metodología es un conjunto de métodos para hacer diferentes cosas. Pero y los métodos son más o menos así, todos proponen una meta, hay una serie de recursos con los cuales trabajar y una serie de tiempos. Entonces, con tiempos, recursos, participantes y metas, y con eso se arma el método. Esto sirve para todo, sirve para hacer una tarta pascualina o para poner un satélite en órbita. Todos los métodos funcionan iguales. Dice, ¿qué quiero hacer? Tal cosa. ¿Con qué? Con esto, con esto y con esto. ¿Cuándo? En tanto tiempo. ¿Y quiénes? Vos, yo y aquel más. Entonces, los métodos siempre involucran estas variables. Cada vez las vamos a especificar. No, pero ¿qué te preguntan en una prueba escrita? ¿Qué cosas te preguntan? ¿Para qué te preguntan? Por ejemplo, una típica pregunta de prueba. Una que se acuerdan de cualquier materia. ¿Cuál puede ser? Escarben en su memoria y díganme una típica pregunta de una prueba del secundario. Desarrolla el siguiente tema. Ahí está, desarrolle el siguiente tema. Bueno, ¿y qué tipo de pregunta es esa? No. Cuando vos decís desarrolle, ¿qué tenés que hacer a partir del desarrollo? ¿Qué tenés que escribir al final de eso? ¿Cómo se contesta esto? ¿Qué es desarrollar? Y hacer una introducción y una conclusión al final. Y no me acuerdo lo que va en el medio. Esa es la estructura. Esa es la estructura. Muy bien. La estructura es introducción, escritura y conclusión, ¿no? Esto es lo que me querés decir. Esa es la estructura. Pero además, adentro de esa estructura, ¿qué hay? Por ejemplo, a ver, te voy a poner una punta para ver para dónde va todo esto. Justificar la respuesta. Muy bien, eso es muy importante. Hay que justificar. Justificar es otra, justificar es otra. Pero te preguntan, por ejemplo, yo, por ejemplo, una pregunta mía, señale en este mapa el río Paraná. Esa podría ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, entonces, cuando vos preguntas eso, estás preguntando si el tipo simplemente sabe o no sabe. Si sabe, si recuerda. Pero no le estamos preguntando a este muchacho qué sentido tiene saber dónde está el río Paraná. Entonces hay como diversos niveles de evaluación. Desde lo que uno conoce, como mínimo, sabe, mira, sí, sé dónde está el río Paraná, pero vos le podés preguntar más cosas. Ese es un ejemplo de contenido, nada más, de recuerdo y de memoria. Pero vos podés preguntar, por ejemplo, por los contenidos, y podés preguntar también por las aplicaciones, podés preguntar también por las consecuencias.
Entonces vos decís, ¿está el río Paraná? Sí, ahí está el río Paraná. Puedo decir, che, ¿y el río Paraná para qué se usa? ¿Y ustedes qué se hace en el río Paraná? Cuéntenme, ¿qué cosas se hacen en el Paraná? Se navega, se pesca. Bueno, ahí tenés, Pesca. navegación, pesca, se hace turismo, se le hacen embalses y hay represas, ¿no? La represa de Contrabando. contrabando, hay ilícitos. Mira, todas las Ah, cosas bien. que o sea, vos del río Paraná no solamente sacás dónde está, qué caudal tiene, cuál es el color del agua, qué propiedades tiene, qué tan contaminado está. Además de eso, que es saber cosas, sabés para qué se usa, las aplicaciones. Y después están las consecuencias. Por ejemplo, ustedes estudian historia, así que el río Paraná es una barrera que separa la Mesopotamia del resto de la República Argentina. En la historia argentina el río Paraná fue muy importante. Urquiza lo cruzó varias veces para invadir Santa Fe. Por ejemplo, te digo un caso. Y López cruzó el Paraná para invadir Entre Ríos. Y la revolución que derrocó a Rosas atravesó el río Paraná también. Entonces el río Paraná, además de ser una barrera, también tiene un registro histórico. El río Paraná fue el que remontaron los barcos en la vuelta de Obligado. El río Paraná fue el que remontó Solís, Ayolas e Irala para llegar al Paraguay. Por el río Paraná bajaron los paraguayos que fundaron Buenos Aires por segunda vez. Entonces, fíjate cómo del río Paraná no solamente sacamos dónde está y para qué se usa, sino también los nexos y las vinculaciones con otras cosas. ¿Está bien? También, profesor, el río puede ser usado como un método natural para delimitar el territorio, ¿no? Sí, señor, esa es otra aplicación. Entonces vos fíjate, el contenido es, vamos a poner el ejemplo del río Paraná. Ejemplo Paraná. Vamos a ver si podemos inventarnos un ejemplo para nosotros. Ejemplo, río Paraná. Entonces, por un lado dijimos, ¿dónde está? Segundo, las aplicaciones, que dijimos, navegación, de turismo, pesca, embalses. Después dijimos las consecuencias. Por ejemplo, 1, la separación de la Mesopotamia. ¿Se acuerdan, no? Que la Mesopotamia, ¿qué provincias son la Mesopotamia argentina? ¿Qué provincias Entre son? Ríos. Buenos Aires. No, Buenos Aires no. Buenos Aires no. Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Muy bien, 10, ahí tiene. Ahí está. Entonces, la Mesopotamia argentina, porque no es la Mesopotamia persa, Mesopotamia argentina, perdón, la Mesopotamia persa no, la Mesopotamia iraquí sería, en todo caso. No es la Mesopotamia de caldeos y asirios, es otra Mesopotamia. Esta especificación es muy importante, porque la especificación nos conduce a otra cosa, que la vamos a ver dentro de un ratito. Esta especificidad, también se le escribe así, especificidad. Yo sé que es chino, pero es... Para que me estoy... ahí está. Uy, qué animal que soy. Especificidad. Especificidad. ¿Qué es lo que hace específico algo? Bueno, las consecuencias. La separación de la Mesopotamia, que es una barrera natural, que fue cruzada por Urquiza, que fue remontada se combatió en la vuelta de Obligado, que además sirvió para la fundación de Paraguay, la fundación de Asunción y segunda de Buenos Aires. O sea, yo del río Paraná saqué varios niveles de enseñanza. No sé si es enseñanza, pero varios niveles de análisis. Y cada uno de estos niveles me lleva a diferentes disciplinas. Entonces, yo saqué, primero, vamos a poner esto en escala para ver si lo podemos trabajar así. ¿Dónde está? Las aplicaciones y las consecuencias. Ahí está. Urquiza, vuelta obligada. Aplicaciones. Esta estructura que estoy armando con los... Cada uno de estos es, vamos a llamarle provisionalmente conceptos. Cada una de estas
de estos sustantivos son conceptos. Los sustantivos, vamos a hacer así. La palabra sustantivo, ¿no? Como en lengua. Por ahora, esto se puede mejorar, pero viene así. Pero vamos a volver atrás para reconocer dónde estamos parados. Dijimos, les propuse trabajar sobre el río Paraná como un tema, que yo prefiero llamarle un tópico o tema, porque todo el mundo sabe del río Paraná. O sea, es comúnmente, o sea, es muy difícil que encuentres una persona que no sepa que existe el río Paraná. Sabemos que existe, así que hay como niveles de conocimiento. Sabemos que existe, pero podemos no saber dónde está y mucho menos saber del resto. En mi opinión, y esto sí es mi opinión, la tarea del docente, del profesor, es impulsar a los estudiantes a que solos hagan este recorrido desde ubicar meramente en el mapa a poder encontrar por sus propios medios el resto de las cosas que podemos sacar del río. ¿Está bien? Entonces, yo digo, bueno, a ver, no es investiguen sobre el río Paraná, porque eso sería acumular información nada más y decir, y qué sé yo. No, a ver, pensemos entre todos en qué nos beneficia a ustedes como estudiantes de historia, a mí como profesor en geografía, tener una entrada hacia el tópico río Paraná desde muchos lugares posibles. ¿Para qué? Y porque el día de mañana yo esto lo voy a tener que enseñar. Así que yo cuando diseñe mis dispositivos de evaluación, voy a tener que pensar en el tópico, porque lo que decide qué evaluar es el tema. A partir de este tema, yo puedo construir un aparato de evaluación. Así que esta es la estructura de las cosas que puedo sacar. Segundo, lo que me dijo una de ustedes, que me dijo plantear los instrumentos de evaluación. Y acá había una cuestión que yo no me quería olvidar, de las conexiones, que son, el tema puede tener conexiones con muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo conectarlo con la historia, lo puedo conectar con el folclore. O sea, si yo podría hablar ahora del chamamé, podría hablar de, no sé, de Ramona Galarza, podría hablar de, no sé, de toda la música del litoral, podría conectarlo con la ingeniería, lo podría conectar además con la división política, o sea, con la parte del derecho internacional, y muchas cosas más, tantas como yo quiera. O sea, yo a partir de un tema saco conexiones. Cuantas más conexiones tenga un tema, mejores, porque lo puedo vincular con otras cosas. Y estas conexiones corresponden a diferentes disciplinas. Cada una de estas, el río como lugar, como un lugar físico, la barrera natural, que es una cuestión geográfica, la parte de Urquiza, que es historia, Vuelta de Ligado es historia. Yo podría poner los embalses, y es un problema de economía, ¿no? La circulación, y podría poner, alguien me habló de los delitos, del contrabando, y es un problema legal, del derecho. Cuanta más cosas yo le puedo sacar a un tema, mejor, porque lo que intento transmitir ahora es que esta construcción ya en sí es una evaluación. Es decir, desde el momento en que yo someto a un tópico a todas las entradas que yo pueda, y busque cosas y lo conecte entre sí, yo puedo pararme y preguntarme a mí mismo, bueno, a ver, ¿cómo estoy parado con esto? A ver, ¿para qué me sirve saber todo esto? Digo, no, pará, mirá, yo del río Paraná saqué un montón de cosas. Mirá, saqué cosas que sirven para historia, para geografía, que sirven no sé, para el derecho. Y cada uno lo va a tomar de diferente manera. Por ejemplo, podríamos hablar de la distribución de la fiebre amarilla. Y el río Paraná tiene mucho que ver, porque la traslación de los mosquitos y la fiebre amarilla tiene que ver con el río. Así que si vas a estudiar la epidemiología de la fiebre amarilla, te conviene conocer el río Paraná y sus afluentes, porque es parte de un proceso de transmisión de los vectores que transmiten la enfermedad. Así que de un tema yo puedo sacar tantas cosas como yo quiera, pero también tengo que pensar en cómo voy a evaluarlo. Entonces, el tema de la evaluación que nos están pidiendo, vamos a pararnos acá. Esto lo voy a trabajar de vuelta. Vamos a volver para arriba. La evaluación tradicional es la que decía una compañera de ustedes. Me preguntan, justifique la respuesta.
diga si el río Paraná es un río caudaloso, de alimentación mixta, ¿verdadero o falso? Y yo le pongo verdadero. Bueno, justifique. No, mira, es de alimentación mixta porque tiene como afluentes el río Paraguay, el río Iguazú, es un río complejo, larguísimo, etcétera, etcétera. Esa sería la justificación. La justificación es mi aporte a decir por qué elijo esa respuesta. Y esto de elección es relativo, no es que vos elegiste a ti, suerte para mí, sino que decís, mira, yo estudié sobre el río Paraná para decirte que el río Paraná es un río de régimen mixto, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto, porque lo estudié. Esos son datos, también son tópicos, son contenidos, pero los estoy poniendo en funcionamiento para yo justificar mi respuesta. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo tengo este dispositivo, impulso a que los estudiantes intenten justificar sus consecuencias, por qué eligen, por qué me dicen estas cosas, en esta estructura. Primero el contenido, primero el tópico, el contenido, que son los datos, después el para qué sirve, el qué efectos tiene la consecuencia, la justificación de por qué elegí esta bibliografía y no otra, por qué elegí este, suponete, ¿no? Por ejemplo, vos podés decir, bueno, pero vos me elegiste todos autores de la línea del materialismo histórico. Sí, porque bueno, mi recorte es el materialismo histórico, entonces yo para justificar este problema elijo a fulano y a mengano que son de tal escuela, ¿no? Por ejemplo, porque tenés todo el derecho del mundo a decidir qué escuela historiográfica o económica querés elegir. Después viene el tema de la calificación. Perdón, pregunto hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir? No, profe. Sí. Sí, decime. Primero vos. Sí, escucho. Decime. Dale, Juan, habla primero vos. No, yo había dicho que no, por eso. Que habéis dicho que no. Bueno, está bien. Bueno, sí, te escucho. Sí, yo sí tenía, pero quería dejarlo al compañero primero. Mi duda es, claro, porque entré 2 minutos tardes y vi que empezaron como a investigar sobre un tema específico y trabajar desde varias perspectivas, pero ¿a qué se va en sí? O sea, ¿cuál es el No tema estamos de esta trabajando clase? sobre el tema, estamos trabajando sobre la evaluación. El tema es la evaluación. Esta es la evaluación. Es decir, lo que queremos trabajar hoy es cómo nosotros, como grupo, tenemos que discutir a qué le llamamos evaluación. Porque la primera pregunta que hice en la clase, como vos no llegaste al principio, sino después de la grabación, yo les pregunté a ustedes si les habían hablado de la evaluación formativa. Me dijeron, en general, me dijeron todos, no, de la evaluación formativa no hablamos. Bueno, esta es la primera vez, hoy, 23 de junio, que alguien, por lo menos de la gente que me dijo, les habló de la evaluación formativa y de la palabra formativo de la evaluación. ¿Esto a cuento de qué viene? Si estuviéramos en clase real, ustedes estarían en un salón, yo les diría, el día 25 tomo parcial, les tomo el parcial y a uno le pongo 2, a otro 3, a otro 7, 9, 10, y entonces digo, ¿quiénes tienen aprobado el parcial y quiénes no tienen aprobado? ¿Quiénes van al recuperatorio y quiénes no? Bueno, a la semana siguiente tomo el recuperatorio. Les digo, bueno, miren, tienen 2 parciales más, y así vamos hasta el final. Cuando llega noviembre, digo, bueno, mira, pongo Carrizo, aprobó el primer parcial, aprobó el segundo, por lo tanto, puede venir, está en condiciones de rendir el final. Ahí terminó la calificación y estás en condiciones de venir a rendir la materia. Pero en las condiciones virtuales en que estamos no podemos hacer eso. No podemos tomar evaluaciones de la misma forma, por un montón de motivos. Primero, porque hay muchos compañeros tuyos que no están en clase en este momento. Por ejemplo, porque no tienen datos, porque se les quemó el teléfono, porque no pueden venir al instituto, porque no tienen plata, porque están trabajando, porque tienen que cuidar a sus hijos y no pueden atender a la clase. Bueno, en fin, entonces ya no puedo tomar parciales y no puedo evaluar de la manera tradicional. Para mí la evaluación tradicional eran 2 parciales, 2 recuperatorios, te lo escribo acá, más trabajos prácticos. Y el final. Esta era la evaluación tradicional para mí. ¿Y qué te preguntaba? Lo que vos sabías hacer. Y te preguntaba, ¿qué sabes del Paraná? Y vos me escribías 14 hojas y yo te decía, uy, qué bien, escribió mucho, este muchacho sabe mucho porque escribió mucho. Y ahí le pongo un 7, que es una gran nota para mí, y ahí está, todos felices. Entonces, la evaluación presencial es una cosa. El tema es cuando el proceso se hace virtual y encima
en una materia como integración areal, tenemos que atender a que los estudiantes tienen que generar sus propios contenidos por su cuenta y van a ser sometidos a la evaluación del profesor, pero yo los impulso a que ustedes se evalúen a sí mismos. Ahora sí, hago una pausa y vuelvo a preguntar. Ahora, ¿se entiende a dónde vamos o no? Sí, profe. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo que sigamos hablando de esto? Si no, hablamos de otra cosa. Yo no tengo problema. Sí, Decía- profe, escuche. No, está bueno, está bueno. Nos interesa esto. La profesora Bacaflor, Sí. ella nos envió, no sé si a mis compañeros también, un email donde nos ponía para que nos autocorrijamos. O sea, Por creo que ejemplo, esto sí. estaría bueno. Eso es una autoevaluación. Sí. Quiero detenerme en la cuestión de la calificación. Después hablemos sobre esto, pero para no perder el conjunto. El tema de la calificación, tradicionalmente para ustedes es poner una cifra. ¿Está bien? Poner una cifra. Dice, uy, ¿sabe mucho? Le pongo 9. O sea, es una cuestión arbitraria. Es algo arbitrario. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? El profesor. No siempre. Yo he hecho finales colaborativos. La palabra colaborativo no me gusta, cooperativos, donde, por ejemplo, lo hago con estudiantes de cuarto año, que son estudiantes que ya están duchos, entonces vienen 10 a rendir una materia, los hago pasar a todos a un salón, hacemos una mesa larga, tipo los Campanelli. Bueno, los Campanelli eran una serie del siglo pasado donde la familia se juntaba los domingos a comer y estaba el padre sentado en la cabecera y toda la familia estaba reunida para comer los ravioles del domingo, que hacía la vieja que se levantaba a las 4 de la mañana para hacer los ravioles. En fin. Una casa de sorpresa. ¿Una qué? Una casa de sorpresa, decía. Así era, sí, porque siempre había un sainete, siempre había un problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo hacía una reunión y hacemos una puesta en común. Este es un final típico de Geografía 3, que yo lo tengo en cuarto año. Entonces, le decimos, bueno, a ver, recordemos temas que vimos en el año. Y hacíamos como una especie de nostalgia. Uy, ¿se acuerda cuando en abril hablamos de tal cosa y en junio hablamos de tal otra? Entonces hacemos una especie de picado y cada uno va contando algo de lo que le pasó. Bueno, hablamos después de las entregas, de los trabajos prácticos, de las dificultades que hubo, de las cosas que a mí no me entendieron, porque lo más normal es que la gente no me entienda un poco, así que yo tengo que volver a decir las cosas 4 veces, o desistir, porque hay temas que me cuestan más, o tengo que yo mismo estudiar más, porque la explicación depende de cuánto vos sepas del tema. Si vos sabés más del tema, puede ser que tengas la posibilidad de poder explicarlo mejor. Bueno, en fin. Al final les digo, bueno, ahora pónganse ustedes la nota. Yo tengo una lista tapada por un papel donde ya le puse una nota a cada uno, pero es una especie de nota, una nota provisional, pero no se las digo. Entonces la gente se pone, a ver, fulano, ¿vos cuánto te pones? Y yo me pongo tal nota, y yo me pongo tal otra. Y comparo las notas que se pone el estudiante a sí mismo con la nota que yo le iba a poner. Entonces, y ahí saco ciertas conclusiones. Pero ya no estoy evaluando qué nota le pongo por lo que él sabe, sino estoy evaluando de qué manera él se ve a sí mismo. Y como no me puede decir ninguna otra cosa, lo menos que me puede decir es un número. Y ese número muchas veces es acertado. Es más, yo le iba a poner 6 y el muchacho se pone 5, o yo le iba a poner 5 y él se pone 4, ¿no? Estamos todos así. Entonces yo no pongo esas notas tan bajas porque las calificaciones son muy importantes para ustedes porque el día que salgan a trabajar, el promedio final del título decide mucho sobre su capacidad para poder conseguir trabajo, porque el régimen de calificaciones es así. Entonces yo, cuando veo que alguien está medio abajo, le hago una pregunta más para ver si puede llegar a contar un poco más, y ahí yo voy llegando a una especie de nota. Pero esa nota surge de un consenso, surge de una decisión que toma el estudiante de autocalificarse y decir, uy, yo pensaba un 6 y el profesor me puso 7. Entonces el tipo se va contento porque dice, bueno, yo, la verdad, me había evaluado con mucha severidad y merecí una nota, y la palabra merecer no la uso por el lado de la meritocracia, sino porque por recibí una nota. Raro es el caso de un estudiante que quiere 10. Dice, porque... dice, claro, no porque no se lo merezca, sino porque capaz que el tipo dice, yo estoy para un 8. No, pero entonces le digo a todos, miren, fulano trabajó muchísimo este año.
no merece el 10, sí, y por acuerdo colectivo ponemos un 10 a una persona, siempre y cuando esto se ajuste a la realidad. Esto es una persona que no faltó nunca, que hizo todas las cosas, que ayudó a sus compañeros, que contribuyó al funcionamiento del grupo, que se venía con la computadora del programa Conectar Igualdad, que además hacía una cosa, otra. Entonces, por aclamación colectiva decimos a este muchacho o a esta chica le poníamos el 10. Entonces, cada año es así. Esa es mi forma de evaluar en cuarto año, porque son gente que yo ya conozco y que me conocen a mí y saben qué es lo que yo espero. Pero con el estudiante ingresante no funciona así. No hay manera. Y yo a ustedes no los voy a tener en cuarto porque ustedes van a hacer historia, no geografía. Entonces, no va a funcionar así. Pero me interesaría que repensáramos una manera de buscar la evaluación, no como una decisión arbitraria de mi parte, de poner una nota y que el estudiante diga, ¡puf! Yo pensaba que me iba a sacar 9 y este tipo me puso 5. ¿Bien? Sí, profe. Por ahí la cosa. Que vos no te sientas estafado porque, estudié 14.550 horas y me saqué un 6. ¡Qué decepción! ¡Qué mal que me siento! ¿Nunca les pasó esto? ¿Nunca les pasó de haber dicho, mira, estoy hice un montón de redes conceptuales, entregué un montón de trabajo y me ponen 6 nada más? ¿No merezco más? Díganme si ustedes no sintieron eso alguna vez en sus vidas. ¿No les pasó eso nunca? Sí, ¿Sí? ¿Les pasó? Ah, bueno. sí, Bueno. Sí, ¿y vos qué me puedes decir de eso? ¿Cómo te sentiste por esa cifra? frustrada. Una frustración, claro. Justamente, ¿por qué? Porque vos tenés una expectativa y esa expectativa se ve defraudada por la realidad. Entonces acá vos contrastás dos cosas. Tu expectativa contra versus Realidad. no es la. Realidad. Voy a corregirme. No, a Marisol Quiroga no le pasó nunca. Qué interesante. Bueno, qué suerte. Bueno, felicitaciones. Versus lo que el profesor dice registra. Acá hay dos percepciones diferentes. El estudiante hacia sí mismo, son ustedes, tu expectativa, y acá soy yo. Entonces, tenemos dos miradas diferentes del proceso. Yo intento, si es necesario, usando métodos quirúrgicos, intentar sacar de un estudiante un contenido. Quiero esto. Entonces tengo que registrar hasta dónde llega, según hasta la profundidad que logre tomar un tópico y desarrollarlo, pero no solo desarrollarlo en la amplitud, sino también desarrollarlo en la síntesis. Porque ese es otro problema. Uno cree que la gran monografía de 40 hojas vale más que la gran monografía de 20. ¿Cómo? Escribí 40 hojas y me puso un 7, y él escribió 10 hojas y le puso 9. ¿Nunca les pasó eso? Cuéntenme. Sí, profe, pasó que... ¿eh? Bueno, hay un meme que dice, me maté escribiendo para el parcial 50 hojas, me sacó un 4 y este loco 3 hojas y se sacó tremendo 10 y claro, uno dice, bueno, cantidad igual. ¿Y vos cuál es tu reflexión con respecto a eso? O sea que mucho no significa mejor, o sea, particularmente en mi caso siempre me caractericé por ser muy austero a la hora de escribir, Sí. así en cantidad, y siempre estaba, digamos, bien, o sea, estaba bien direccionado y todo el tema, y había una compañera que era igual o mucho más capaz que yo, y escribía mucho más y teníamos la misma nota, ¿viste? Sí. Y ella nos decía, yo no entiendo. Ella decía, no entiendo. Claro, no entiende por qué tenemos la misma nota si yo, por ejemplo, era menos específico en ciertas cosas y las tomaba más por generales y demás. Voy a copiar tal cual y te voy a poner entre comillas porque es una cita directa. No entiendo por qué tenemos la misma nota. Y este es un gran problema. No entiendo por qué tenemos la misma nota, porque la forma en que vos ponderás, vamos a poner otra palabra, ponderás la magnitud de tu dominio del tema,
¿sí? Ponderar es establecer una magnitud de algo, ¿no? Ponderame cuánto gana un jubilado. Y gana 9.000 pesos. No, gana menos, gana 6.000 un jubilado, qué sé yo. Esa, la ponderación. ¿Y cuánto vale este fondo de comercio? Y vale como 1.000.000 de pesos. Ponderaste bien, sí, es lo que vale. Es una ponderación, es tirar un número. Pero el tema es que si uno se pusiera en caprichoso, podría decir, bueno, total, no importa, le pongo a todo el mundo 7, total, ¿quién se va a dar cuenta? Esa sería una posibilidad, por ejemplo, para mí, ¿no? Si yo dijera, bueno, me voy a tirar a chanta y le pongo a todo el mundo 8, cierro el trimestre, le pongo 8 a todo el mundo, total, ¿quién me va a venir a decir que una cosa? Pero yo no evalué nada, puse una nota por tapar el hueco, nada más. O de repente se cierra el trimestre o cierra el cuatrimestre, yo estoy muy cansado, y digo, bueno, ¿y cuánto le pongo a este pibe? Le pongo 8, total, para que no se queje. Y esa no es una forma, no digo que no sea ético, no es una forma profesional de trabajar. La cifra tiene que estar acompañada por una devolución. Entonces, este no entiendo se debería resolver cuando hay una devolución. Y una devolución es un comentario que hace el profesor diciendo, mirá, acá tenemos una diferencia, te la anoté acá arriba, donde la puse, acá está. Vos decías que querías un 9 y yo te puse un 7. ¿Y por qué no te puse el 9? Mirá, porque vos en tu redacción tenés problemas de coherencia, de síntesis, no me estás citando las fuentes según las normas que te pedí, la estructura con que está escrito es buena, pero te quedan algunos puntos sin aclarar, la bibliografía es antigua, o es parcial, o la ilustración que estás eligiendo no es la mejor, o a la ilustración que me pusiste le falta un texto de anclaje. ¿Entendés? O sea, la devolución es una serie de explicaciones de por qué no te pongo 9 en lugar de ponerte 7. Sería la devolución, la devolución es de parte del profesor poner la cara de por qué te puso 7 y no lo que vos creías o lo que vos querías, que era tu deseo, ¿no? Este es el deseo, lo que uno Hacer las quiere. citas a mí me cuesta bastante, sí. Por ejemplo, sí, eso lo vamos a trabajar también, no se preocupen. Pero el punto es algo más de orden psicoanalítico, que es, ¿dónde está puesto tu deseo? Nos queda un minuto nada más, yo lo cerraría acá. Ustedes piensen, quédense con esta palabra. O sea, si lo que ustedes producen, el resultado, lo que ustedes plasman en un papel, en una contestación verbal, en una imagen, ahí está puesto lo que ustedes quieren hacer, lo que ustedes desean, y que cuando se contrasta con el deseo del profesor, se sienten defraudados. ¿Por qué? Porque los deseos son diferentes. Quedémonos con esta idea. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien la pregunta? ¿Les interesa contestar esto? Está interesante profe. la pregunta. Bueno, vamos a dejarlo acá, mientras vamos a grabar y retomamos para una segunda vuelta. Ahora son 13:45 a las 14, si les parece bien, así de paso recargan los termos y descansamos un poco. Nos vemos a las Sí. 14. Hasta luego. Gracias, profe. Vale. Nos vemos en un rato. Hasta luego, profe.